Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, muchísimas gracias tanto a Antonio como a Angélica y a Xenia, igual que a todas las personas que están acompañándonos físicamente aquí o en streaming lo están viendo estas presentaciones que estamos teniendo en esta jornada. En primer lugar, quería, después de este agradecimiento, plantear que bueno, es un auténtico placer presentar esta mesa de experiencias que de seguro va a ser de utilidad para cualquier docente y en general para cualquier persona interesada en la educación y en las posibilidades que desde el ámbito educativo tenemos de aportar al compromiso con la sostenibilidad ambiental. Quiero decir que también es un lujo hacerlo, además, desde la cercanía y la hermandad que otorgan el sentir que quienes estamos aquí hoy compartimos un paradigma académico y un marco referencial de valores educativos. Un enfoque a partir del cual buscamos trascender el conocimiento meramente formal para aspirar a la mejora del ser y al compromiso con el cuidado y, si cabe, con la mejora de los entornos. Esta mesa es, además, y como si de una saga artúrica se tratara, una mesa redonda. Y es una mesa redonda porque de algún modo se abre y sin duda se cierra con el movimiento que sirvió de inspiración a la experiencia de nuestro primer ponente y que está representado por nuestra última participante. Hablamos del movimiento Fridays for Future, iniciado con Greta Thunberg en Suecia. Fridays for Future inspiró al grupo de docentes que, junto con el profesor Antonio Mérida García, concibieron y materializaron la iniciativa de Escuelas Andaluzas por el Clima, que hoy traemos aquí. Experiencia que inaugura esta mesa. Fridays for Future es también y ante todo una muestra del poder de la ciudadanía y de la capacidad de movilización de la juventud. Y de ello nos hablará al cierre una de sus integrantes y portavoces, Xenia Vález. En medio de ambas aportaciones, otra propuesta maravillosa, que en esta ocasión recupera una seña de identidad que, aun siéndonos tan propia, a veces se nos olvida o se nos quiere convencer de que nos sirven. Esto es el poder de los vínculos y nuestra naturaleza básica como seres cooperativos. Como ejemplo de ello y de la mano de Angélica Juan Berciano, docente e integrante de la Red Andaluza de Aprendizaje y Servicios, conoceremos algunos de los proyectos APS que se llevan a cabo en su centro, el CEI Adriano del Valle. Comenzamos entonces con el profesor Antonio Mérida, sin duda un referente en el abordaje de la sostenibilidad ambiental desde la escuela, con amplísima trayectoria en el compromiso con esta educación ecológica. Antonio Mérida ha sido docente del CEI Juan 23 en Marchena. Desde su posición como maestro de infantil, ha venido coordinando la participación de su centro en iniciativas medioambientales, integrándose en la Red Andaluza de Ecoescuelas y participando en propuestas enmarcadas en el programa Aldea, tales como, por ejemplo, Crece con tu árbol y Kioto Educa. También recibió el premio APS, Aprendizaje Servicio, en la modalidad de medio ambiente, en el año 2017, con su proyecto del jabón de Marchena. Os dejo con él y con las escuelas andaluzas por el clima. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, Sandra, por tu presentación. Muchísimas gracias a usted por el detalle de invitar a nuestro colectivo a visibilizar el trabajo que hacemos, la Escuela Andaluza por el Clima y, por supuesto, a la Universidad de Huelva, que nos acoge y nos da su casa, nos presta su casa para realizar esta actividad tan interesante. Escuela Andaluza por el Clima es un colectivo de docentes, aunque no todas las personas integrantes son literalmente docentes, pero sí son personas relacionadas de una o de otra manera con la educación. Hay un nutrido número de personas que están en activo y otras que, como en mi caso, pues ya estamos en estado de jubilación. Como ya dijo un amigo nuestro, jubiletas para el planeta. Nos hemos convertido en un nuevo colectivo de jubiletas para el planeta. Eso nos permite disponer de algo más de tiempo y de dedicarnos con más intensidad a lo que ha sido nuestra vida junto con la escuela, en mi caso como maestro de educación infantil, que ha sido la educación ambiental. Bueno, Escuela Andaluza por el Clima nace en 2019 en el contexto de nuestra queridísima admirada Greta,
el movimiento que ya provoca a nivel planetario, en un momento en el que los que veníamos trabajando de tantos años en la educación ambiental y hablábamos de cambio climático, continuamente marcábamos muchas de nuestras actividades en ese problema ambiental, que era el cambio climático, pasamos de la expresión de cambio climático, pasamos a emergencia climática. Eso parece que nos metió algo más deprisa. Veníamos realizando actividades de educación ambiental, íbamos poco a poco introduciendo nuevos hábitos, introduciendo más sensibilidad sobre la problemática asociada a la escuela y la naturaleza, pero de pronto llegó Greta y dijo, no, que no estamos hablando ya de cambio climático, estamos hablando de emergencia climática. Y la diferencia entre una y otra cosa era principalmente dos palabras: actuar ya, o sea, pasar a la acción. Nosotros nos inspiramos en ese movimiento internacional y en los jóvenes, que son los que lo promovieron en todo el mundo, y fruto de esa sensibilidad nació Escuela Andaluza por el Clima, que en nuestro primer año de vida organizamos este encuentro de alumnado, donde en las 8 provincias andaluzas, el 5 de junio de 2019, convocamos 8 grandísimas manifestaciones de encuentros de centros educativos de las 8 provincias. Conseguimos reunir el profesorado necesario para poder organizarlo de forma simultánea y fruto de aquel trabajo ingente, porque además nos bautizamos con esta actividad, pues reunimos calculamos de alrededor de 7.000 estudiantes, de niños y niñas de todos los niveles educativos, y participaron más de 100 centros educativos. Voy a intentar, hasta que esté aquí el ratón, a ver si soy capaz para que os hagáis una idea de cómo fue aquello. Bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Bajo. Perfecto, gracias, Rubén. Bueno, en este encuentro, que fue increíble, pues aparte de conseguir esa reunión de centros educativos, de profesorado implicado y de alumnado de toda Andalucía, que simultáneamente se manifestaron en ese contexto que ya hemos comentado de los jóvenes de todo el mundo, pues nació una semilla, o se sembró una semilla que fue fructificando posteriormente y que nos lleva al lugar en el que nos encontramos actualmente en Escuela Andaluza por el Clima. Aquello fue la conmemoración, elegimos la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente como destino, digamos, de un trabajo de todo el año, ¿no? Y pensamos que podría ser una buena herramienta de trabajo. Ya decía Joaquín Araujo que lo de celebrar, conmemorar siempre que lo de las fiestas está bien, lo de buscar un día para justificar un trabajo de todo un año, ¿no? Nosotros elegimos el Día Mundial del Medio Ambiente, igual que en el 2019 reunimos a los niños y niñas de toda Andalucía, pues a partir de ese momento y hasta la fecha, todos los años hacemos una propuesta educativa para todos los centros de Andalucía. En este caso, en el 2020, pues la propuesta era un futuro más verde por crear, que consistió básicamente, recordaréis que el 2020 fue un año un poco especial,
y niños y niñas de toda Andalucía crearon pancartas que pusieron en sus casas, en sus balcones, donde expresaban pues, sensibilidades muy diversas sobre la problemática ambiental. Si entráis en todas las diapositivas, aparece al final un enlace, un vínculo en el que se puede entrar, acceder a nuestro blog, donde está detallada, con fotografías, con vídeos. He puesto el primero de los ejemplos, pero no lo voy a utilizar en todas las diapositivas, porque si no, no me da tiempo y además voy a cansar. Pero cualquier persona que quiera ampliar información sobre lo que voy contando, podéis entrar en el blog de Escuela Andaluza por el Clima y ahí podéis ver cómo se desarrolló cada una de las experiencias que yo voy contando aquí. Esta de un futuro verde por crear, el año siguiente fue mirando el pasado para construir futuro, una experiencia preciosa en la que proponíamos al alumnado que mantuviera conversaciones, se entrevistaran con las personas mayores de la casa, principalmente con sus abuelos y abuelas. Fueron años muy difíciles donde las personas mayores estaban muriendo a causa del COVID y en homenaje a ellas, ¿no? Como principales víctimas de aquella tragedia que tantas connotaciones de carácter ambiental ha tenido, como ha sido la pandemia. El poner a sus nietos, a sus niños y niñas más pequeños en contacto con los abuelos y no solo rendir ese homenaje a las personas mayores como víctimas de la pandemia del COVID, sino de rescatar de ellas, de estas personas mayores, todas esas costumbres, esa forma de vivir que habían tenido en su infancia y que era una forma de vivir absolutamente respetuosa con el medio ambiente, desde la gestión de la energía, el agua, los residuos y cualquier gesto que tenían nuestros mayores era realmente un modelo de aprendizaje para que los niños y niñas de hoy vieran cómo sus abuelos y abuelas vivían en sus tiempos, se lo pasaban bien, eran felices, jugaban y además tenían un modo de vida respetuoso. Entonces, fruto de esta propuesta educativa, pues los niños, los estudiantes, se grabaron vídeos haciendo entrevistas con los abuelos, donde ellos le iban contando pues, cómo iban al cole, cómo eran las condiciones en su casa, cómo no se generaba basura, cómo se aprovechaba todo, cómo se reparaba todo. Y fue una experiencia muy interesante porque realmente los chavales descubrieron como un nuevo mundo, porque no siempre han tenido la oportunidad de ponerse en ese contexto de poder hablar mayores. Bueno, voy un poco más deprisa. En el curso 21-22, que fue, elegimos el tema de lo pequeño es hermoso, aparte de todo lo que simboliza en materia ambiental, esta frase cargada de significado. Lo elegimos porque fue el desembarco de la propuesta de los grandes proyectos fotovoltaicos principalmente, aunque también de grandes aerogeneradores en nuestra comunidad autónoma. Se pretendió, se sigue pretendiendo que nuestra comunidad autónoma se convierta en la fabricante de energía para toda Europa y eso en Andalucía especialmente iba a suponer un terrible impacto ambiental, natural, social en muchas zonas y muchas comarcas de nuestra comunidad. Fruto de ello es que grandes paisajes de nuestro territorio se iban a ver afectados por unos proyectos impulsados, la mayoría de ellos por grandes multinacionales y que nada tenían que ver con una política de transición energética desde un punto de vista social y ambiental, sino era puro negocio. Entonces, Escuela Andaluza por el Clima, desarrollamos esta propuesta educativa en donde les proponíamos a los niños y a las niñas que hicieran una investigación precisamente sobre este asunto y a lo largo de todo el curso, la de Sostengamos lo renovable, lo pequeño es hermoso, finalizamos con el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, con energía sin conflicto. En la propuesta, después de un proceso de investigación, siempre intentamos terminar con una acción. Es decir, que después de un proceso de investigación y de realmente sensibilización sobre el problema ambiental en el que estamos trabajando, al final no se nos quede solo en eso. Entonces, la acción que proponíamos era el que las comunidades educativas, una vez estudiado la problemática ambiental derivada de la instalación de energía fotovoltaica, pues solicitaran para sus centros educativos, o bien a los ayuntamientos, si son centros de primaria, o bien a la consejería, si eran centros de secundaria, una instalación solar fotovoltaica.
ese era el objetivo, ¿no? Que la comunidad educativa elaborara ese proyecto y se lo presentaran al ayuntamiento. Pero en este tránsito, en este curso 21-22, ocurre la guerra de Ucrania. En medio en fin, del trauma, del dolor, que ante un acontecimiento sobre el que creo que casi nadie estábamos preparados para pensar que pudiera ocurrir sobre todo en nuestra Europa, quisimos añadir 3 conceptos más al tema de la energía, y era que la energía fuera sin conflictos sociales, sin conflictos bélicos, con 3 características: que sea local, que sea limpia y que sea segura. Que sea local, promovemos que se produzca lo más cerca de casa, si es posible encima de nuestra casa. Que sea limpia para que sea de origen renovable, y que sea segura para que no ponga en riesgo la estabilidad ni las relaciones entre los países. Todos pudimos comprobar cómo la primera, bueno, aparte tristemente de las personas que mueren en la guerra, una de las primeras consecuencias fue el desajuste energético que provocó, energético y comercial, pero principalmente energético, que provocó la guerra. Esto llevó a los gobiernos a tomar medidas de ahorro, de ajuste, que muchos interpretaron como medidas ambientales y no lo eran. No era por cuestión ambiental, sino era estrictamente por una cuestión económica y de tener energía suficiente para abastecer las necesidades. Y en ese contexto propusimos esta actividad de la energía sin conflicto. En el curso 22-23, que es en el que estamos, la propuesta que tenemos en este momento y que podéis acceder a ella a través de nuestro blog es la palabra que abre. Esta propuesta, bueno, va a decir lo mismo de todas, pero me encanta porque la palabra que abre es una propuesta de reflexión que termina con una acción, o sea, no es solo reflexionar. Entonces proponemos cada mes, como vamos por febrero, pues la última que hemos propuesto es funambulistas. Pero si vais viendo las palabras asociadas a cada uno de los meses, tenemos la imagen con una frase, con un extracto poético o literario, más que poético, literario, donde a septiembre le asociamos semilla, octubre oportunidad, noviembre necesidad, en fin, ya lo estáis viendo, ¿no? Deseo, energía. ¿Y qué hay detrás de cada una de esas palabras? ¿Qué hay detrás de cada una de esas propuestas? Pues hay una propuesta de reflexión que nos lleve a la acción. Como hay muchas, no podéis ver en la página, pero me voy a fijar en la última, la de febrero, la de funambulista, ¿no? La reflexión, fijarse, para mí es muy importante, porque plantea cuestiones que además a veces aspectos relacionados con la crisis, con la problemática ambiental, que a veces no caemos en ellas, ¿no? Pensar que estamos dirigiendo nuestro trabajo hacia, digamos, un profesorado menos sensible en la problemática ambiental y un alumnado donde se trabaja poco este tema, ¿no? Fijarse en la pregunta: ¿la pobreza está ligada al cambio climático? ¿La esclavitud de la imagen potencia la huella ecológica? ¿Un producto es sostenible y sano si se especula con su precio? ¿Por qué cuando no producimos se nos invisibiliza? La lista de preguntas de esta propuesta didáctica es mayor, he elegido solamente algunas. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve precisamente para que los docentes tengan la oportunidad de plantear, sobre todo en los cursos mayores, reflexiones sobre la problemática ambiental que a lo mejor en nuestra vida diaria no. Voy a seguir. Si me paro mucho, me lo decís. Bueno, tenemos otras propuestas pedagógicas que vamos elaborando a lo largo del año. Aquí hay una relacionada con la mascarilla, con la pandemia, campaña de razones enmascaradas, aprovechando aquello que ocurrió, el Día Internacional de la Mujer, que por supuesto está siempre muy presente. En nuestro blog podéis encontrar documentos que elaboramos para la reflexión,
podemos encontrar, no sé, por ejemplo, le escribimos al presidente del gobierno y nos escribió, donde le solicitábamos que interviniera en el currículum. Tenemos un manifiesto fundacional que pone de manifiesto un poco nuestras intenciones. Tenemos, bueno, denuncias, no sé, pues ya, por ejemplo, ¿dónde está el ratón? Vamos a ver si podemos, perdón, ya estamos. Ahí. ¿Permití? Que permita. Esta es... ¿Esto dónde va? Sí, pero esta no es nuestra petición. Bueno, da igual. Nuestra petición es 10 razones que justifican el cambio curricular. Nuestro primer objetivo, cuando nacimos como colectivo de docentes preocupados por una educación ambiental de carácter ecosocial, era que el currículum escolar había que cambiarlo. O sea, que la educación ambiental tenía que tener una mayor presencia en el currículum, tenía que tener una mayor presencia en la escuela. No podía, yo resumo lo que dice, no puede estar la educación ambiental en manos de personas voluntarias, no puede estar la educación ambiental y ecosocial en manos de personas ilusionadas, que no puede estar en manos de iniciativas preciosas pero aisladas. Todas las experiencias que vamos a escuchar en este acto, pues veréis que son de un gran interés, pero atrás se quedan miles de centros educativos donde no hay nada. Donde no hay nada. A veces con proyectamos una imagen para las personas que no están en el mundo educativo, de que cuando nos oyen hablar de ecoescuelas o de placas solares o de residuos, de experiencias muy bonitas, piensan que la realidad de los centros educativos es que eso pasa a menudo. Y es todo lo contrario. Es decir, en la escuela la educación ambiental no está presente, en la escuela en general me refiero, no está presente para nada. Entonces, pues, esa preocupación la hemos llevado hasta el final, recogiendo firmas, proponiéndole al presidente del gobierno. Luego, a lo largo del año, elaboramos un montón de carteles, siguiendo la propuesta del calendario medioambiental. A lo largo del año, pues elaboramos carteles recordando las fechas y la sensibilidad que necesitamos para participar en propuestas educativas que tengan que ver con todo, ¿no? Con las compras, con la migración, con la mujer, con el suelo, con todos los elementos que tengan algo que ver con la educación ambiental o la educación ecosocial. Así que aquí tenéis pues, una amplia resumen de un poco a lo largo de estos años todo lo que hemos ido elaborando en función de este. Estuvimos presentes en la COP25, pudimos ir invitados y montamos allí un taller. Tuvimos la oportunidad de poder entrevistarnos con la ministra de Sostenibilidad, no me acuerdo cómo se llama. Transición ecológica. De Transición Ecológica, ¿cómo se llama? Teresa Rivera, gracias. Con Teresa Rivera, estuvimos con el presidente de la Junta, teníamos preparado una serie de propuestas y se las hicimos llegar, con distintas... Bueno, no sé si habéis estado alguna vez en un evento de estos. Esto de forma real para modificar el mundo, que una cumbre mundial suele tener modifica escasamente el rumbo que llevamos, ¿no? Que tan triste. Pero aún así, sabéis que en todas las cumbres hay unas cumbres paralelas donde la ONG, el movimiento social, tiene oportunidad de compartir su experiencia, de protestar, de solicitar, de denunciar, y en ese entorno, pues estábamos nosotros con nuestras camisetas, los miembros de Escuelas Andaluzas por el Clima, intentando llamar la atención precisamente sobre la educación. Nosotros con el presidente de la Junta solo hablamos de educación y con la ministra Rivera lo mismo. Bueno, asistimos a distintos simposios y eventos, como en el que estamos hoy, que siempre son rentables para nuestro objetivo. En este caso, estuvimos en el 5º simposio de SENRED, en el CNEAN, en Madrid. Y esta es la última diapositiva en la que
no queremos dejar de poner sobre la mesa la importancia que tiene un poco lo que he dicho antes, ¿no? La presencia en el currículum de la educación ambiental. De la educación, no ya de la educación ambiental, es la educación por la tierra. Porque necesitamos, y estamos en la universidad, construir, fabricar, si me permitís la palabra, fabricar personas, niños y niñas de muy pequeñas y adolescentes y universitarios que sean personas realmente comprometidos con la tierra. No nos vale ya, tenemos que ser ciudadanos diferentes, ciudadanas que miremos la realidad del mundo que nos rodea con otros ojos y que nuestro compromiso personal sea activo. Es decir, necesitamos activistas. Cada uno de nosotros y de nosotras tenemos que ser activistas. Si no conseguimos que la población en general cambie su forma de ser, su forma de consumir, sus aspiraciones, su forma de ser feliz, sus ilusiones, su transitar por el mundo, no vamos a conseguir salvar la Tierra. La Tierra solamente se va a salvar si los seres humanos cambiamos nuestro modo de vida, si cambiamos nuestro día a día, la forma de divertirnos, de ser felices, de consumir, de comer, de vestirnos y de todo eso, ¿no? Al margen de todo lo que contamos en la escuela. Así que nada, muchísimas gracias. Nosotros nos sentimos muy honrados de todas las personas que participan de nuestras propuestas educativas, de todo el alumnado, que cada vez que hacemos una propuesta hay un grupo nutrido de profesorado que nos sigue y que las considera interesantes, unas más, otras menos, unas las hacen y otras no, pero aún así nos siguen, recibimos su apoyo a través de las redes, nos escriben, nos proponen, nos alientan, y fruto de ese trabajo y de esa respuesta que obtenemos de la sociedad, en este caso de la comunidad educativa, pues seguimos adelante. Así es que nada, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Antonio, y tú no lo has dicho, pero lo digo yo, de lanzar una invitación, porque yo creo que cada una de estas ponencias también constituye una invitación a que quienes estamos recibiendo, ¿no?, a los receptores, las receptoras, pues se integren en alguna de estas propuestas o en todas ellas, ¿no?, que también es viable, y participen. Pensamos que la alimentación de las redes y el partenariado es fundamental para fortalecernos mutuamente, los colectivos y las asociaciones que compartimos valores, ¿no?, y propuestas comunes. Y desde luego también entendiendo que el dotarnos de un marco normativo que impulse y que de alguna manera comprometa al profesorado y enmarque su labor en una legalidad es también fundamental, igual que recogerlo en un marco curricular potente para que verdaderamente se lleve a cabo una educación transformadora en este sentido y una manera distinta de estar en el mundo, que aprendamos, nos formemos y podamos transmitirlo adecuadamente y con un refrendo legal, que es fundamental, ¿no? Por supuesto, si cualquier persona quiere seguirnos y recibir nuestras propuestas, pues solamente nos tiene que mandar un correo electrónico, buscar nuestro blog, ponerse en contacto con nosotros. Tenemos unas listas de difusión donde hacemos públicas nuestras propuestas y las enviamos y las recibimos. Así es que como nos vaya a encontrar en internet, pues bueno, ahí estamos y cualquier persona que esté interesada será bienvenida. Eso. Y, perdón. Sí, vale. ¿Nos cambiamos? Tú lo quitas. Bueno, por no ir avanzando, porque es verdad que vamos un poquito apretados y ojalá que luego hubiese una ronda también de participación por los asistentes, ¿no? Parte de los asistentes, cualquier cosa que se quiera aclarar. En la segunda... Sí. La segunda propuesta de esta mesa está enfocada desde el aprendizaje de servicio. Por una parte, decir que el aprendizaje de servicio, ¿no?, constituye, digamos, la teoría de una propuesta metodológica, aquí estamos hablando de una metodología de trabajo, trabajo en el aula, trabajo por parte de los y las docentes, que intenta integrar o que busca generar aprendizaje haciendo un servicio a la comunidad al mismo tiempo, ¿no? A mí me gustaría señalar que nosotros los seres humanos que venimos al mundo de esta forma tan vulnerable
y que somos tan hiper mega dependientes desde el minuto cero de nuestra existencia, pues venimos a recaer en una comunidad que nos dota de todas las herramientas que necesitamos para sobrevivir. Y que si hemos prosperado y estamos aquí ahora y somos adultos, es porque alguien nos cuidó. Incluso las cosas que sabemos, no siendo derrotistas, como decía Carmen antes también, nos vamos a enfocar, y también lo comentó Irene, ¿no? No vamos a enfocarnos en lo malo, hemos recibido mucho malo y parte de la herencia que ahora nos tiene comprometidos de estas cosas negativas, ¿no? Pues sabían nuestros antecesores los que sabían, pero también hemos recibido mucho bueno porque también todo el acervo conceptual, teórico, de información que nosotros manejamos es fruto de esa herencia, ¿no? Y de alguna manera pues estamos comprometidos con que el legado que dejemos sea mínimamente digno, ¿no? y viable para las generaciones futuras. Esa es la base de lo que se considera desarrollo sostenible. Entonces, y esto pasa con la comunidad social de otros seres humanos, no podemos prosperar sin ellos, por lo tanto la cooperación está en la esencia de nuestro ADN, pero es que también lo recibimos de la naturaleza. O sea, hay muchísimos elementos, que también lo ha mencionado Irene, que recibimos, como es el aire, en el que no participamos de su producción y sin embargo es vital para que nosotros estemos aquí. No pagamos por él y no hacemos nada porque esté, pero sin él no vivimos. Entonces, desde este sentido de la generosidad y el reconocimiento, la responsabilidad, el compromiso y también el disfrute de hacerlo así, se desarrolla el aprendizaje-servicio, esta metodología. Como es una metodología, tal vez pueda resultar interesante que los y las docentes, los que están ya ejerciendo o los que se estén formando para el futuro, pues busquen a lo mejor algún tipo de formación. Indica simplemente que los grupos de trabajo que se pueden generar en los centros escolares, con apoyo de los C, de los centros de formación de profesorado, son una de las vías. La conformación de grupos de trabajo a partir de pedir asesoramiento y formación desde los claustros del profesorado en los distintos centros, también otra vía. Y ahora, por ejemplo, la Consejería está sacando convocatorias para que los centros soliciten convertirse en centros que ejercen proyectos, ejecutan proyectos de aprendizaje-servicio y también reciben formación por ahí. Y finalmente indica que hay una red a nivel estatal de aprendizaje-servicio, lleva mucho tiempo, no tanto tiempo lleva, pero también existe la Red Andaluza de Aprendizaje-Servicio, en la que cualquier persona, no solamente docente, sino alguien con esta sensibilidad, se puede integrar en ella y participar y aprender y compartir recursos. Pero la presentación específica de la docente que lleva a cabo esta metodología, que Angélica, se la voy a dejar a Antonio, que es está mucho más cualificado que yo, probablemente, va a hacer esta introducción, porque él también ha tenido un premio de aprendizaje de servicio. Así que yo lo dejo a que la presente a ella. Muchas gracias. La verdad es que es un honor que Sandra me permita presentar a Angélica. Para mí es un honor que me presentes tú, que lo sepas. Antes comentábamos que esto del aprendizaje de servicio veníamos trabajándolo antes de que le pusieran nombre. Se le puso nombre de aprendizaje de servicio cuando en la escuela ya se hacían muchas experiencias, se realizaban muchas experiencias que servían para aprender y para prestar un servicio a la comunidad. Bueno, Angélica Juan Berciano, docente del CEIP Adriano del Valle en Sevilla, es licenciada en Filología Inglesa y actualmente ejerce como especialista de francés en los cursos de quinto y sexto, siendo la responsable del área de idioma de su centro. Angélica se define a sí misma como una entusiasta del aprendizaje de servicio y así lo muestra el proyecto en el que participa y que recientemente ha sido premiado en el 15º Encuentro Estatal de Aprendizaje de Servicio celebrado el pasado diciembre en Sevilla. Dicho proyecto, denominado Nos movemos por un barrio limpio, constituye una de las varillas de un paraguas más amplio, la propuesta Nos movemos, en la que se integran iniciativas enfocadas a la atención a la tercera edad, a la música, a la alimentación, etc. Es, por tanto, un proyecto internivelar e interdisciplinar que con carácter anual viene desarrollándose en el CEI Adriano del Valle y que involucra a toda su comunidad educativa. Para que nos hable un poco más de esta experiencia que recibió el premio Ciudad de Sevilla y de otros, lo dejamos con Angélica. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo
Tengo que aclarar que no soy coordinadora de idiomas, o sea, allí somos 3 profesoras en pie de igualdad y bueno, tampoco hay mucho que coordinar a nivel de idiomas. Mira, voy a empezar mi ponencia con una pregunta que tú has lanzado precisamente cuando has hablado del funambulismo, que me ha llamado la atención, porque dice, ¿por qué cuando no producimos se nos invisibiliza? Y fíjate que has lanzado esa pregunta y has terminado diciendo, tenemos que ser activos, tenemos que ser, no ya activos, tenemos que ser activistas. Bueno, yo creo que el aprendizaje servicio conecta mucho con esa idea. ¿Por qué cuando no producimos se nos invisibiliza? Los niños y los abuelitos y abuelitas, los niños, las niñas, las personas de la tercera edad, al no ser población activa desde el punto de vista económico, al no producir, no producimos, no contamos. Entonces, el aprendizaje servicio, una de las cosas más importantes que rescata es que los nenes y las nenas son ya ciudadanos de facto de nuestra sociedad y ya en el presente tienen capacidad para ser activos, para ser activistas y para ejercer como motor de cambio. Entonces, desde ahí es desde donde surge la propuesta Nos Movemos. Nos movemos, como ha dicho la compañera, a ver, es la primera vez que ahí está. Vale. Es la primera vez que hago una presentación con cama, así que me perdonáis si cometo algún error. Porque es que como estamos constantemente innovando, pues ya nos hemos metido a full. Exactamente, ¿no? Entonces, es como Sandra muy bien ha indicado, es como un paraguas, ¿de acuerdo? Del cual el proyecto Nos Movemos por un Barrio Limpio no es más que una de las varillas. Nos movemos va enfocado como a 3 líneas de actuación. Movemos nuestro cuerpo, lo que sería la movilidad física, movemos, digamos, nuestra mente, lo que sería la movilidad cognitiva, que en nuestro centro concretamente tiene que estar muy relacionado por fuerza con la convivencia, con la lectura, con la cultura, con el diálogo, y nos movilizamos para producir cambios, en este caso, en nuestro medio ambiente, ¿vale? Entonces, podría hablaros de todos estos proyectos si tuviéramos, no digo una hora ni un día, sino un mes o un año, porque esto es inacabable. Constantemente los proyectos están, se retroalimentan, crecen, como está siempre vivo. Entonces, voy a centrarme por fidelidad al tiempo y a la convocatoria que nos habéis hecho para hablar de este proyecto en él. Y si luego sobra tiempo en el debate nos parece oportuno, pues me preguntáis sobre cualquiera otro de los proyectos. Pero veis que tienen que ver con las personas mayores, por ejemplo, Parque Biosaludable, que hemos, cerquita del cole, que hemos fotografiado y preparado códigos QR para que las personas mayores puedan ir a hacer los ejercicios. Sabéis lo que son los parques biosaludables, ¿no? Los parques para personas mayores de la tercera edad. Hemos denunciado los que están rotos y pues es que podría hablaros de todos ellos, ¿no? La lectura, por supuesto, la cultura. Tenemos este proyecto sí que es un proyecto que dura todo el año y que provoca cambios en los hábitos pasivos. Hablando de población activa, activismo, nuestros nenes y nenas lo primero que tienen que hacer es dejar de tener un ocio pasivo, como pueda ser el provocado por las nuevas maneras de ocio, y desde la lectura, desde la diversión, desde incluso el yoga, el qigong, el tai chi, que están por aquí, los recreos activos, que estarán metidos probablemente aquí por diversión. Desde todos estos proyectos, incluido el huerto escolar, que tenemos también en el cole, que antes se ha mencionado el huerto escolar, tratamos de movilizarnos, moviendo nuestro cuerpo, moviendo nuestra mente y moviéndonos por los demás. Entonces, nos movemos por un barrio limpio, que como veis ha sido galardonado, aunque realmente es el más pequeñito de los proyectos que llevamos a cabo el año pasado, porque fue un proyecto que culminamos el día 5 de junio, Día del Medio Ambiente, y que iniciamos pues ya casi que en el final, a final de curso, en el tercer trimestre. Pero nos permitió aglutinar un montón de iniciativas que se habían llevado a cabo durante el año. Todo este proyecto surgió, bueno, como veis, no quiero que se me olvide mencionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Porque para que haya una buena calidad de la educación es importante hacer cosas por el entorno, luchando por nuevas ciudades más sostenibles, tratando de reducir las inigualdades y la
y las injusticias por motivo de raza, por motivo de edad, por todos los motivos de la pobreza, ¿no? Y por supuesto generando maneras de consumo mucho más, reduciendo en este caso, reciclando, mucho más responsables, ¿no? Entonces todo esto surgió un día en el patio de recreo. Un pequeño llega con algo que han tirado por la valla del colegio. Señor, ¿qué hago con esto? Un objeto peligroso. Y eso suscita un debate entre las compañeras que estábamos vigilando el recreo y 4 o 5 peques que estaban allí con nosotros. Y entonces de esa conversación hay que ver cómo está el patio, pero no, es que hay que ver cómo está el barrio, cómo está la calle de acceso al colegio y todo. Ahora lo vais a ver. Y entonces uno de los peques dice, tenemos que hacer algo ya. Y entonces, ni corto ni perezoso, a la hora siguiente le comunico, bueno, estamos hablando, podíamos hacer esto, podíamos hacer lo otro, así pues como el que habla en el recreo. Llega a su clase y dice, oye chicos, que vamos a hacer una campaña de tal y cual. Claro, ante esa iniciativa, era un chaval de sexto, claro, los de sexto siempre son los mayores, los que de alguna manera, ¿no? Cuando una iniciativa surge desde los propios alumnos y alumnas, nosotros no podemos decir, no, es que tenemos que dar el libro, chiquis. Entonces, paramos en ese momento el tema que estuviera, bueno, paramos no, planificamos que en lugar de seguir el tema siguiente que tuviéramos que dar, vamos a buscar aquí sobre el tema de impacto huella humana efectivamente, en todos los libros del centro hay un tema que habla sobre la huella ecológica, el impacto humano en el medio ambiente, y decidimos que el siguiente tema, más o menos de manera coordinada, todos íbamos a trabajar ese contenido, ¿vale? Y lo primero que hicimos fue pedirles a los chavales que hicieran fotografías, ¿vale? Les pusimos una comunidad de aprendizaje en la que soñamos, ¿no? Tenemos varias fases, ¿ves? Sensibilización, ahora voy a hablar de la fase de sensibilización. Les pedimos que miraran cómo está nuestro entorno. Esta es la valla del colegio, el muro del colegio, imaginaros, ¿no? Entonces, para sensibilizar primero a nuestro alumnado en general, les pedimos que hicieran fotografías y que nos las mandaran a un PowerPoint, a un Google Drive cooperativo, para juntarlas de esta manera. ¿Veis la fecha de recogida de las fotografías? No tenemos que estar mucho tiempo. Les invitamos a participar en las preguntas que les íbamos a hacer. Bien, entonces, a ver, ahí va. Bien, entonces, ese es el pistoletazo de salida. Bueno, es la primera acción que hacen nuestros alumnos y alumnas para sensibilizar. Ah, vale. El sonido, vale. Bueno, pues este es el pistoletazo de salida de la sensibilización, pero ahora teníamos que concienciarnos, ¿no? Hay una primera fase en la que, oye, pues es verdad, abrimos los ojos y vemos que esto que pasa todos los días por delante, no, bueno, nosotros pasamos por delante de todo esto y ni lo vemos, ¿vale? Entonces, luego nos movimos en círculos concéntricos, empezamos dentro del centro, después en los hogares y después ya en el barrio. Entonces, lo primero que hicimos fue, voy a abriros un poco el proyecto. ¿Vale? Este es el estado inicial y así conseguimos que quedara después de las actuaciones que os vamos a contar, ¿no? ¿Veis? Un poco la necesidad social del entorno. Este proyecto pretende concienciar a nuestro alumnado y sus familias de la necesidad de actuar en favor del medio ambiente, pero incidiendo en el entorno más cercano. Piensa global, actúa local, ¿no? Debido al estado de falta de higiene de las calles que rodean al centro escolar. El servicio es precisamente esta denuncia, primero en el entorno y luego en el barrio,
Y el aprendizaje es todos los contenidos que tienen que ver respecto al medio ambiente, educación en valores, desarrollo del espíritu crítico y, por supuesto, esa corresponsabilidad, esa movilización, ese activismo. Pero aquí, porque solamente teníamos para poner 100 palabras en este pequeño resumen, no entra ni tipologías textuales que se dan en lengua como el cuento, la entrevista, la carta o el manifiesto. Lengua, estamos dando lengua con este proyecto, ni entra el manejo de las TIC, como ese aprender a manejar Canva, ni entran pues muchísimos otros saberes de otras asignaturas que, bueno, pues por ejemplo, ya no está recogido aquí porque lo hemos hecho a principio de este año, pero hemos seguido, porque esto, como os digo, es imparable, pues desde matemáticas, un cálculo del gasto energético de los grifos de botón, ¿no? De pulsar, eso es, cuánto se gasta cada vez que queremos rellenar nuestra botellita de agua, que no podemos beber directamente, sí, pues todavía sería mejor que pudiera, o sea, más se aprovecha así, pero antes cuando bebíamos así y nos íbamos, ahora con la pandemia tenemos que usar la botella. Pero para rellenar esto, que los chiquis lo rellenan a tope, pues fijaros la de litros que se van cada vez que hacemos así en el cole. Pues hasta las matemáticas. O sea, ¿por qué no? Todas las asignaturas están integradas en nuestros proyectos. Entonces, lo primero que hicimos, por ejemplo, bueno, veis, estamos recogiendo los contenidos de ciencias naturales y viene la Madre Tierra y nos habla de sus necesidades también, ¿no? Aquí nos implicamos todos. Esta es la profesora de religión, precisamente, dispuesta siempre para todo. Un beso desde aquí, Aurora. Y bueno, pues hacemos una presentación, a ver si... Ahí va. Para crear un cuento con el que poder sensibilizar a las demás clases. Y cogiéndolo un poco lo que es los elementos comunes de todos los cuentos, siempre hay un héroe, siempre hay un villano, ese héroe tiene que superar una serie de pruebas, hay una misión. El héroe suele tener un arma, un amuleto que un personaje mágico le suele entregar. Si pensáis en El Señor de los Anillos, Harry Potter, todos tienen esos elementos comunes. Bueno, por decir solo dos, ¿no? Que sean cercanos a ellos. Bueno, pues esto lo hicimos un día en uno de nuestros grupos interactivos. Nosotros somos una comunidad de aprendizaje y funcionamos en grupos interactivos. Entonces, esto estaba puesto simplemente esto que yo os acabo de leer y ahora los niños y las niñas empezaron a dar sus iniciativas. ¿Quién va a ser el héroe? Pues van a ser un grupo de alumnos que se van a llamar los superlimpios. El nombre lo pusieron ellos. Yo iba tomando nota, ¿vale? Así, abuela pluma, sobre la marcha. Y el villano, pues, venga, ¿cómo los podemos llamar? No sé qué. Los seres puercos, ¿veis? Y así. Y entonces, a partir de aquí se crea una introducción, que es otro de los grupos, hace esta introducción, y con esta introducción, cada peque, en este tipo de documento que conoceréis probablemente, que es un Google Drive compartido, pues cada uno va escribiendo su propia versión del cuento. Tienen la introducción, pero luego ya los demás van poniendo, unos con mayor capacidad y otros otros y otras con menor capacidad, ¿veis? Pero van poniendo sus versiones del cuento, ¿de acuerdo? Entonces, a ver si yo cierro esto, ahí va, muy bien. Bueno, pues con todo esto nos sale al final este cuento que compartimos con todos los niveles. No lo voy a poner porque como veis yo aquí esto, pero solamente quiero que veáis un poquito la calidad de lo que llegamos a conseguir ensayando, dicción, expresión oral. Un grupo de niños y niñas que estaban cansados de ver su barrio siempre tan sucio. Un buen día, estando en el patio de su colegio, decidieron hacer algo para conseguir que todo estuviera más limpio. Estaban elaborando el plan de acción cuando de repente la diosa de la naturaleza apareció y les saludó alegremente. Les dijo que su plan era muy buena idea y en ese momento les dio el poder de poder hablar con los animales para que les ayudara en su misión. Entonces decidieron formar un club que se llamaría Los Superlimpios. Después de clase, los superlimpios fueron a su fortaleza para terminar de elaborar el plan. Un compañero preguntó: ¿cómo lo hacemos? Otra compañera respondió: podemos repartir folletos por el barrio para que la gente los lea y se den cuenta de que tienen que tirar la basura a la papelera, no a la calle. A todos les pareció una buena idea y se pusieron manos a la obra. Reunieron a todos los animales y les explicaron lo que querían. En fin, Todos estuvieron de acuerdo. Solo porque pudierais ver un poquito, ¿no? Fotografías, texto, cada uno con su aportación. Luego, claro, tuvo que haber alguien que juntara todos sus cuentos y sacara un cuento final. Pero el ensayo
la manera de leer sin que parezca que estás tanto leyendo. Pues pensar que son peques que estaban el año pasado en quinto, estos concretamente. Claro, siempre el tercer ciclo en nuestros proyectos son los que un poco apadrinan. Bueno, dependiendo de qué proyecto, a veces son los pequeñitos los que nos apadrinan a los mayores, los pequeñitos y las pequeñitas. Entonces este cuento se llevó a todos los niveles, a todo el centro escolar e incluso el Instituto Diamantino, que es al que van nuestros peques, gran parte de nuestros peques cuando terminan su enseñanza primaria. Y entonces se suscitan debates y se suscitan el qué podemos hacer, el qué sabemos de este tema, el qué queremos saber y vamos, ya hemos salido del aula y estamos en el centro escolar. Simultáneamente, pues luego hay una serie de iniciativas que son las que quiero enseñar ahora en este pequeño vídeo, a ver, que yo creo que ilustra muy bien. Este vídeo lo hicimos porque nos lo piden hacer para presentarnos a la convocatoria de premios, no voy a decir concurso, ¿no? A la convocatoria de premios de aprendizaje-servicio. Entonces es un vídeo de 5 minutos que sí que merece la pena ponerlo entero porque como creo que una imagen vale más que 1000 palabras, pues os resume muy bien todo el proyecto. Hacia el barrio, ¿veis? Ya es la proyección hacia el barrio, el campo, ¿no? El servicio al barrio. Es la tercera fase del proyecto. Esta era onda expansiva. Sí, sí, sí. Bien, un documental de animales que informaba de que la mayor parte de la basura iba a parar en el mar. ¿Qué hacéis con la caca? ¿La dejáis en el suelo o lleváis una bolsita de plástico para recogerla? Que lo de la ciencia y esto me ha parecido muy bonito. Soy infantil. Así que los superlimpios idearon un plan para que los niños y niñas del colegio no tirasen basura al suelo. Espacio limpio es lo mejor porque vemos en los tiempos de la Bueno, este es porque el domingo, el 5 de domingo, creo, el 5 de 3. Redactaron ellos mismos con Comenzamos Canva. este acto, pero no quiero dejar pasar la ocasión para agradeceros a las familias que nos estáis acompañando ahora mismo, a don Jaime Raynot, adjunto del Defensor del Pueblo Andaluz, a las personalidades, directores y directoras de las fundaciones y asociaciones que han hecho posible este proyecto. Muchísimas gracias por vuestra presencia.
y a vosotros y vosotras que sois los verdaderos artistas y los verdaderos héroes de este colegio. Así que... Antes de nada, quisiera agradecer enormemente el que nos hayáis traído aquí para hacernos llegar tanto el manifiesto como el calor que desprendéis a la hora de transmitir ese deseo de que vuestro barrio, vuestras calles, vuestras plazaletas estén limpias. Somos Música es un proyecto de ayuda en acción que se lleva a cabo, entre otros centros, en el Colegio Adriano del Valle de la barriada de La Plata, en la capital. La defensa de los derechos de la infancia, entre ellos el derecho a un medio ambiente saludable, revierte en el propio barrio. Hoy han leído un manifiesto. Y ha mejorado muchísimo el aspecto del barrio. Bueno, yo creo que ya con esto es que ya... Ay, perdón. Ay, ¿veis? Casi que ya me callo, ¿no? O sea, ya puedo terminar aquí. Ella es la teniente alcalde del área de limpieza y educación, que desde luego se comprometió muchísimo desde que estuvimos en marzo en aquel encuentro de aprendizaje-servicio, que habló ella, ¿no? Porque, bueno, a ver, ya se puso a nuestra disposición para que lo que necesitáramos para cartelería. De hecho, colaboraron también en otro de nuestros proyectos, el de la lectura, el del fomento de la lectura. Nos imprimieron 40 carteles en tamaño A2 para repartir por todos los comercios del barrio para convocar la segunda marcha por la lectura. Y la verdad es que sin ellos este proyecto no habría salido adelante, eso os lo puedo asegurar, porque nos dieron la oportunidad de hacer ese día 3 una recogida simbólica de enseres de la calle, pero también la cuadrilla que vino pues se prestó a que nuestros peques les entrevistaran. Preparamos esa entrevista con mucho cariño, seleccionamos las preguntas de todas las que les queríamos hacer, y luego en ese acto se leyó ese manifiesto por un barrio limpio. Cada nivel educativo había preparado el suyo, lo habían consensuado, que implica escucha, implica expresión oral, expresión escrita, ¿comprendéis? O sea, todos los saberes están integrados en este aprendizaje para luego prestar el servicio, que es lo que, ¿no?, la filosofía del aprendizaje-servicio. Y bueno, el cuento también lo habéis visto, las noticias en el periódico del cole y en la radio, o sea, es que todo está integrado, esas noticias luego se escuchan en la clase, se comentan, el periódico se lee en el aula. Instituciones, sin ellas imposible, pero no solamente colabora el ayuntamiento con nosotros, sino que también, por ejemplo, tenemos contacto con el centro de día. Antes has dicho tú que precisamente para el proyecto que habéis hecho, los abuelitos y abuelitas os dan el feedback de cómo se puede tener un ocio, una actividad feliz sin necesidad de consumir tanto. Pues desde ese punto de vista, ellos es que están tan cerca que en 5 minutos estamos allí. Entonces constantemente estamos yendo con ellos como fuente de sabiduría. Para nosotros ellos no están ya desahuciados. Para nosotros ellos sí son población activa. No producen económicamente, pero sí que son un referente para nuestros peques y nuestras peques. La formación, nosotros nos conocimos precisamente en esa formación, porque desde el aprendizaje-servicio es absolutamente necesario, un profesor mío decía, los experimentos con gaseosa, es absolutamente necesario informarse y trabajar en red. Y luego el papel de las familias, por supuesto, es fundamental. De nada serviría, es lo que habéis dicho al principio, ¿no?, que hay muchas actividades a nivel... o sea, que son preciosas, pero son puntuales, como un fuego artificial que explota, es muy bonito, ¡oh!, todos aplaudimos, qué bello, pero al final termina en nada. Entonces, las familias son absolutamente importantes para lo que es la continuidad de ese reciclaje, de esas mascotas que hay que llevar con cuidado. Muy bien, pues entonces... ya está. Bueno, habéis visto que Somos Música está ahí también presente en la parte de atrás, porque somos una red. Y así funcionamos. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Bueno. Muchísimas gracias, Angélica, y la verdad que lamento que vamos apretados con el tiempo, porque son muy interesantes todas las propuestas, pienso, y bueno, creo que desde el aprendizaje de servicio se intenta responder a una pregunta que a mí me parece que es necesaria y que tenemos que hacer, dar esa respuesta de manera solvente, y esto para qué lo quiero yo aprender, ¿no? Cosa que nos plantea el alumnado y creo que es muy pertinente que nos lo plantee y nosotros tenemos que estar a la altura de la pregunta que nos están haciendo. ¿Esto para qué lo quiero yo? ¿No? Yo tengo que hacer aquí un esfuerzo y ¿esto para qué me sirve? Y eso sirve para muchas cosas si nosotros lo enfocamos adecuadamente, ¿no? Y el aprendizaje de servicio busca eso, que ese enfoque curricular y academicista se enfoque de la mejor manera. Exacto. Y bueno, y cerramos con Senia, que nos cerraba el círculo, ¿no? de la mesa redonda. Ella es licenciada en antropología, es actualmente investigadora de tercer ciclo en la Universidad de Sevilla. Su trabajo versa sobre proyectos autogestionados y dinámicas de género. Y en él se plantea también la relación entre investigación y activismo. Y en ese sentido, Sania participa en diferentes colectivos que tienen que ver pues, con feminismo, por ejemplo, o como en este caso, con la iniciativa de Fridays for Future, pues trabaja más en el ámbito del ecologismo, ¿no? Os dejo con ella. Bueno, pues muchas gracias, Sandra, y a todas las compañeras de USTEA por la invitación. Que a nosotras desde Fridays for Future nos alegra muchísimo que haya ese interés por una colaboración entre las profesionales de la educación y los movimientos sociales de la calle. Porque nosotras precisamente pues no nacimos con la idea de hacer un trabajo educativo, nosotras nos formamos, como todas sabréis, con el auge del movimiento Fridays for Future a nivel europeo y global, como un movimiento de acción. Yo vengo de Fridays for Future Sevilla. Nosotras, como la mayoría de nodos de Fridays en España, estamos formadas sobre todo por gente que ya somos universitarias, algunas en el grado, en el máster, incluso ya algunas en el doctorado, como yo también. Y somos gente pues entre 20 y 30 años más o menos. En el resto de Europa, pues sobre todo está formado el movimiento por gente de la educación secundaria, pero aquí en España pues ha tomado una vía un poco diferente, ¿no? De todos modos, cuando nosotras ya empezamos a ser un poco más conocidas en Sevilla precisamente, nos llegaron invitaciones desde profesorado primero en institutos y después también de compañeros y compañeras que trabajan en ONGs, que hacen formaciones para alumnado universitario, para que nosotras habláramos de nuestra experiencia con este alumnado, ¿no? Entonces empezamos a pensar un poco de qué podemos aportarle a estas niñas y niños que están ahora mismo en los institutos y que de alguna manera, pues, bueno, no todos y todas tienen el gran lujo de disfrutar de unos proyectos ambientales como nos han presentado ahora los dos compañeros que están aquí en la mesa, ¿no? Recordando un poco nuestra propia experiencia educativa y también hablando con niños y niñas que tengamos cerca, pues nos dimos cuenta de lo que el currículum, como bien ha dicho el compañero, pues tiene muchas faltas todavía, ¿no? Que la educación ambiental en gran parte pues, depende de la buena voluntad y de la formación personal que tenga el maestro o la maestra que te toque. Entonces vimos un poco que lo que falta es primero una visión colectiva, ¿no? Que todavía cuando hablamos con el alumnado y preguntamos al principio de un taller que haremos qué les han enseñado sobre cómo proteger el medio ambiente, nos dicen que hay que apagar la luz, nos dicen que hay que ahorrar agua, que hay que moverse en bicicleta, que está todo muy bien, pero que está bastante enfocado en la acción individual, ¿no? Entonces dijimos, vamos a enseñarle nosotros un poquito de qué se puede hacer desde lo colectivo en el entorno cercano. Después vimos también que otro punto que falta es la perspectiva de la justicia climática en conexión con la justicia social, ¿no? Ese enfoque interseccional de la crisis climática que nos afecta a todas, pero no nos afecta a todas por igual, ¿no? Que todavía se sigue tratando un poco como un tema del futuro que afectará a las generaciones más jóvenes algún día y se suele olvidar que ya hoy en día estamos teniendo, por ejemplo, movimientos de migraciones climáticas, ¿no? Entonces, eso es otro bloque que nos interesaba tocar. Y por último, por supuesto,
la acción como una opción también para las adolescentes que, como bien han dicho, creo que todas las ponentes que han hablado antes, están en una posición invisibilizada, ¿no? en nuestra sociedad. Entonces, desde esas 3 pautas diseñamos 2 talleres, uno enfocado a institutos que es este y otro enfocado más a alumno universitario, que también se podría adaptar para bachillerato, que es otro que también os intentaré enseñar brevemente si da tiempo. Y bueno, con esto pues ya cuando nos invitan vamos a los centros, teniendo en cuenta que nosotras normalmente nos llaman para un taller de 1 hora o si tenemos suerte 3 horas, pero no tenemos la posibilidad que tenéis las profesionales de la enseñanza de hacer unos talleres permanentes, de unos proyectos. Nosotras solamente pues tenemos la opción de dar ideas de qué podrían hacer los alumnos y las alumnas en su entorno del instituto, de su barrio, del círculo de amistades. Y si también vemos que hay maestras receptivas, que habitualmente las que nos llaman sí lo son, pues a lo mejor incluso tenemos la esperanza de que alguna idea les sirva para un proyecto futuro que puedan implementar ellas, ¿no? Entonces, lo que les llevamos es primero siempre la historia de Greta, por supuesto, que aparte de ser un poco la historia de nuestro movimiento, nos parece muy útil a la hora de relacionarnos con adolescentes, sobre todo, porque para ellos y ellas es una figura muy cercana, ¿no? Que empezó este movimiento teniendo 15 años y estando solita. Entonces, claro, eso ya les impacta mucho porque es una persona que no tuvo en cuenta todo lo que se suele decir en demasiadas casas todavía, ¿no? Que no te metas en política, que esto son cosas de mayores. Ella estaba preocupada y se saltó todos esos límites que se le intentaban imponer, ¿no? Y nos parece muy importante también transmitir que ella no tuvo miedo a sentarse semana tras semana sola ante ese parlamento sueco donde todas lo hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? Porque en nuestra propia experiencia de los movimientos sociales pues lo vemos mucho, que si a la gente le cuesta adherirse a un movimiento que ya existe, más difícil es crear tú un proyecto nuevo. Exacto, empezar es un salto importante, sobre todo para gente que no lo ha hecho nunca, pero incluso teniendo experiencia, ¿no? Que muchas veces decimos, vamos a colocar esto o no va a tener seguimiento, mejor hacemos otra cosa, ¿no? Entonces, nos parece importante esa valentía de comenzar, de exponerte y a la vez la necesidad de que corra la voz, ¿no? De crear tribu, porque si todas nos convertimos en lobas solitarias, tampoco vamos a tener las redes suficientes para que realmente nuestras voces se escuchen, porque ella, de haber seguido ahí sola, pues seguramente no hubiera podido crear este movimiento global que al final ha surgido desde su iniciativa, ¿no? Entonces ya con esta introducción les enseñamos un poco nuestra experiencia local. Bueno, esto es un vídeo de una movilización que no lo voy a poner, pero muy similar a lo que ya han enseñado los compañeros. Pero a mí, sí, lo que sí funciona, me gustaría, les hablamos mucho de, aparte de las manifestaciones, que tenemos otras opciones también de llevar nuestras propuestas para un futuro más sostenible, para una convivencia humana que sea compatible con el planeta limitado a nuestro entorno más cercano, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho hacer los intercambios de ropa en las calles de Sevilla o en algún espacio social, que me imagino que lo conoceréis, que se trata de llevar ropa que tú tengas en tu casa, que esté bien, pero que no te quiera poner, llevarla a un sitio y que la gente se la pueda llevar gratis y que traigan también la suya, vamos. Eso lo hacemos muchas veces en el Black Friday, entre otras ocasiones, porque así ya lo combinamos con un relato contra el consumo masivo. También somos ecofeministas, entonces lo conectamos con la explotación de la industria textil hacia las mujeres de los países empobrecidos, ¿no? Y lo que normalmente hacemos en la calle, a ver, no sé, el vídeo parece que no va a funcionar, además va al revés, a ver. Yo soy de PowerPoint y es una Office, entonces lo manejo un poco peor, pero no, parece que no se va a arriba. No, fue una pena porque normalmente sí funciona, pero no.
bueno, pues para no, lo siento, perdón por los fallos técnicos que... Sí. Bueno, pues no hay vídeo, pero a ellos sí que se lo enseñamos normalmente, que en el vídeo lo único que se ve es a nosotras en la Campana, que es una esquinita de una calle importante de Sevilla, con nuestra percha, con nuestra ropita y una pancarta contra el consumismo, haciendo ese intercambio, ¿no? Y no tenemos, desgraciadamente, la posibilidad de hacerlo nosotras en los institutos, pero sí que solemos animar mucho al alumnado a que se lo planteen en el Insti, en su barrio, con sus amigos incluso, ¿no? Porque es algo muy sencillo que puede hacer cualquiera y que al fin y al cabo da pie a muchas reflexiones sobre diferentes aspectos, ¿no? De la crisis ecosocial que estamos viviendo. Y si lo hacen conjuntamente con sus maestras, pues mejor todavía, porque ya les pueden ayudar a trabajar esos temas, ¿no? Que si lo hacen solo, pues también les vale porque les anima a tomar la iniciativa, a crear proyectos desde su propia voluntad. Pero bueno, si tienen un poco de acompañamiento, pues lo parecería más valioso todavía. Luego también les solemos hablar de algunas acciones más artísticas, más lúdicas que hemos hecho también en la ciudad, porque también nos encontramos muchas veces con gente de todas las edades que nos dice, uff, sí, que sí que habría que ser activista, como se ha dicho antes, pero qué pereza. Tanta lucha, tanta protesta, ¿eso para qué sirve? Que me parece muy frustrante, ¿no? Que sí, que yo creo que todas hemos pasado a lo mejor por esas fases de estar un poco quemadas, ¿no? Pero nosotros intentamos llevarlo siempre también a un aspecto más alegre, ¿no? Como también se ha dicho antes, que viene el colapso, pero que si todas nos venimos abajo y nos dejamos afectar demasiado por la ecoansiedad, pues nos quedaremos paralizadas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, que es otro vídeo que no funcionará, tenemos unas sevillanas que adaptó una compañera nuestra con una letra climática y nos pusimos en la portada de la feria con estos matoncillos blancos que también le pusimos lema por el clima y lo cantamos ahí. Hay una copia también nuestra que es profe de flamenco y todo, que se puso a bailar. Y nada, hacemos ese tipo de acciones más llamativas que además nos lo pasamos genial y que pueden ser también una buena vía de entrada para gente que no tiene experiencias previas con el activismo, ¿no? Que a lo mejor le da cosa con una pancarta, una manifestación, porque la gente pues a veces viene con mucho miedo y a este tipo de cosas no hay que tenerle miedo, porque eso no es tan distinto de montar una fiestita con tus amigos. Lo mismo que ahí abajo... lo que hicimos fue pintar la Plaza Nueva con tiza, que cada uno pone pues, unos lemas sobre lo que le preocupaba del clima, ¿no? Y que eso ya se queda ahí hasta que lo quite el IPASAM por la noche, para que lo vea toda la gente que pase y crea unas imágenes pues, bastante llamativas. Sí, añado, ya que estamos hablando de eso, que a las compañeras de Granada, por eso mismo les han puesto multas. A nosotras todavía no, pero en Granada había problemas... porque se consideraba que eso ensuciaba la ciudad, que también es una pregunta muy interesante a tratar con un alumnado que queremos concienciar. ¿Qué ensucia más una ciudad? ¿Un grupo de jóvenes por el clima que pinten lemas en la plaza o la basura que hemos encontrado en el muro del colegio de la compañera? Que ahí pocas multas se están poniendo, ¿no? Entonces, también, claro, inicialmente no era el objetivo de la imagen, pero ahora con este asunto de Granada pues también nos sirve para concienciar un poco sobre el lamentable papel que están haciendo las instituciones respecto al cuidado del planeta, ¿no? A ver, vamos a esperar la fotito. Eso. Sí. Bien. Después, claro, también hacemos cineforums, hacemos talleres, por ejemplo, de trabajo fue antes de Navidad una compañera que hizo un taller de embalaje de regalos sostenible, ¿no? Para limitar la basura, que todo eso pues se lo enseñamos como ideas, ¿no? Muy cercanas, muy viables, con materiales que todo el mundo tiene en casa, por si se animan a llevar a cabo algo así en su entorno, lo mismo que con los intercambios. Bien.
voy a hablar también ahora un poco del taller de los universitarios, porque este ya sí que entra un poco más en los conceptos de la justicia climática y de la interseccionalidad, ¿no? Porque el que habéis visto ahora está enfocado en gente de 13, 14, 15 años, ¿no? Que son los que más nos llaman realmente, porque a lo mejor hacen el Día del Clima en el instituto y dicen pues que venga la gente joven a hablar un poco de su experiencia, ¿no? Que muchas veces nos llaman porque nos consideran como más cercanos a ese alumnado que tienen, ¿no? Este nació de una invitación que nos llegó desde una ONG que se llama Mar África, que trabaja en Sevilla sobre temas de cooperación internacional entre España y diferentes países africanos y que también se dedican a dar talleres de formación de voluntariado en el alumnado universitario, que son gente normalmente de primero, de segundo, que se apuntan y la gente de Mar África lo coordina, pero nos invitan a diferentes asociaciones para que hablemos de nuestras temáticas, ¿no? Viene gente que hable de feminismo, viene gente que habla de derechos LGTBI y a nosotros nos han invitado para que hablemos del cambio climático desde un enfoque interseccional. Entonces eso nos llama mucho la atención como una oportunidad de desmontar algunos mitos sobre cómo afrontar la crisis climática, ¿no? Y para reconectar el ecologismo con la justicia social. Y como era un curso destinado a un futuro voluntariado, también quisimos darle ese enfoque práctico, ¿no? El otro taller normalmente termina con una dinámica del barómetro, ¿no? Que conoceréis, el juego de que tú dices una frase y la gente, si está de acuerdo, va a un lado de la sala y si está en desacuerdo, va al otro lado, ¿no? Eso lo hacemos con la gente de los institutos, con frases tipo, creo que el cambio climático impactará a mi futuro, o pienso que a la juventud se nos escucha, cosas así, ¿no? Para generar un poco de debate sobre temas así, que son gente que, bueno, pues muchas veces no se les suele preguntar, ¿no? Sobre su opinión sobre el estado del mundo, por así decirlo. Pues la audiencia de este taller pues ya está más avanzada, más avanzada, evidentemente. Ya están acostumbrados al debate, ya conocen algunos conceptos sociales muchas veces, ¿no? No solamente por el curso que están haciendo, sino porque viene mucha gente que estudia ciencias sociales o ciencias ambientales, que tiene un conocimiento básico, pero que no todos y todas tienen la parte práctica, ¿no? De yo cómo llevo a cabo esta visión de un mundo mejor que a lo mejor tengo en la cabeza, pero que es muy difícil crearla en la realidad. Entonces empezamos siempre con una parte un poco de concepto básico, ¿no? De qué es la justicia climática, que en Friday for Future para nosotros es un concepto muy importante, porque vemos que hoy en día cuando hablamos de la crisis climática ya no podemos hablar solamente de lo que le pasa al planeta, sino necesitamos tematizar la brecha norte-sur, ¿no? La visión sistémica del cambio climático. No es suficiente con que yo apague la luz porque tenemos que pensar de quién es el que más gasto energético hace realmente, ¿no? Hemos visto antes la estadística de que el 10% de la población mundial es el que más contaminación pues causa al fin y al cabo. Tenemos que hablar de las grandes empresas, tenemos que hablar del papel de las instituciones y por supuesto también de que, como he dicho antes, no todos los sectores de la población están sufriendo la crisis climática por igual. Que cuando hablamos, por ejemplo, de la COP, ¿no? De la Cumbre por el Clima, por el año pasado se ha firmado un papel que supuestamente en los países del norte global tienen que tienen que asumir su responsabilidad con los países del sur por haber causado más contaminación. Sabemos lo que pasa muchas veces con ese tipo de papeles institucionales, que habrá que ver ahora hasta qué punto esto se cumple, pero nos llamó la atención que al menos este año pues se ha reconocido, ¿no? Esta diferencia de responsabilidad que hasta ahora pues siempre se intentaba ocultar un poquito por parte de las instituciones. Bien.
esto es otro vídeo que me voy a saltar porque es muy largo. Es un documental que si lo queréis buscar en internet, está en YouTube, que se llama El tiempo que resta, que dura media horita, si recuerdo bien, sobre las movilizaciones del clima que se hicieron antes del COVID en todo el territorio español e incluso un poco más allá. Y desde ese punto de vista de la justicia climática se habla pues de ecofeminismo, de interseccionalidad, salen algunas voces indígenas, se habla también de distintas formas de acción, desde la manifestación hasta la desobediencia civil. Es cortito y a nosotros nos parece muy útil, aunque sea solamente unos trocitos, para introducir conceptos de forma un poco más visual, ¿no? Hoy como tengo ese problema técnico, pues no me deja abrir nada. Pero pues si lo queréis buscar en YouTube, El tiempo que resta, es muy interesante. Claro, y ya empezamos con los mitos que la gente tiene en la cabeza, ¿no? Porque muchas veces, como a estos cursos nos viene gente que ya tiene una conciencia previa, tienen tal nivel de preocupación con el clima que, bueno, es más fácil decir, vamos a olvidarnos de todos los temas sociales porque lo que hay que hacer es salvar el planeta, porque sin planeta todo lo demás es secundario, ¿no? Que claro, es normal llegar a esa conclusión si tú tienes un nivel de ansiedad climática enorme como la verdad que no lo estamos encontrando mucho entre la gente joven. Pero, vamos, desde adolescentes hasta gente tampoco tan joven. O sea, también nos pasa con gente de 30 años que nos vemos en las jornadas que se hacen del clima a nivel estatal, maestras incluso que se ponen a llorar diciendo yo que le voy a enseñar a mi alumnado si no tienen futuro porque el planeta se viene abajo, ¿no? O sea que el tema de la salud mental hay que tenerlo muy en cuenta en todo el trabajo que estamos haciendo con esa gente. Entonces, no queremos que se olvide lo social, evidentemente, porque tenemos esto, ¿no? Que si habéis leído, por ejemplo, el último libro de Carlos Taibo, el ecofascismo, pues es un peligro que vemos bastante real, no porque ahora mismo se vaya a implantar un sistema ecofascista como tal, pero sí porque estamos viendo algunos discursos que sin mala voluntad se están reproduciendo, como por ejemplo ese gran mito de que el problema es la sobrepoblación humana del planeta, ¿no? Que muchas veces, incluso en conversaciones así un poco informales, la gente suele decir eso, ¿no? Es que normal que haya crisis climática, pero somos demasiados. Pues nosotras entonces preguntamos, ¿somos demasiados? Pero ¿por qué? ¿No? ¿El planeta realmente no puede sostener a tantas personas o no puede sostener a tantas personas que vivan como nosotras en Occidente o que vivan como el 10% más rico de la población mundial? Porque si vemos esa estadística que ha enseñado antes la compañera, la mitad de la población no está excediendo su huella ecológica para nada. Entonces, claro, cuando hablamos de que hay sobrepoblación, en realidad lo que hay es una falta de voluntad de cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Hay una voluntad de no tener que decrecer, por así decirlo, o sea, desde la política, desde las empresas, el decrecimiento, claro, no conviene porque cuestiona el sistema económico. Entonces, antes de cuestionar el sistema económico, se cuestiona la presencia de ciertas poblaciones en el planeta, ¿no? Porque, claro, hablamos de que el planeta tiene una capacidad limitada, pero teniendo en cuenta que estamos en un planeta con una brecha norte-sur, con unas jerarquías, con unas instituciones y unas empresas que, como sabemos todas, suelen anteponer su interés económico a cualquier otra cuestión, el peligro que tiene la idea de la sobrepoblación es que si se llegara realmente a querer limitar la población, ¿a quién le afectaría? Que normalmente en un sistema donde hay brechas de poderes, pues unas se verían mucho más afectadas por eso que otras, ¿no? Ya estamos viendo, no digo que sea una estrategia planificada de reducción de población, ni mucho menos, pero estamos teniendo migraciones, entre otras climáticas, desde diferentes países africanos para acá, y toda esa gente se muere en el Mediterráneo, no pasa absolutamente nada. Eso ya, por el momento, simplemente es falta de respuesta, no es una estrategia de eliminación de nadie, pero que de alguna manera
este tipo de discursos sí que están calando, ¿no? Lo mismo cuando la guerra de Ucrania, había gente que estaba diciendo, al final una tercera guerra mundial pues no vendría tan mal tampoco, porque así el planeta se recupera, ¿no? O sea que son ideas que a lo mejor ni siquiera siempre se plantean en serio, pero que nos parece muy importante contrarrestarlas y sobre todo en un ambiente donde hay mucha gente joven que puede estar influenciada por el TikTok, por el YouTube, ¿no? Que todas sabemos que ahí hay de todo. Y aunque sea un youtuber que suelte este tipo de ideas en plan broma, pues algo queda, ¿no? Entonces, de ahí viene pues ese tema del ecofascismo. Claro, esa estadística pues no voy a entrar, pues ya lo ha hecho la compañera, pero que ahí la usamos también para desmontar el mito de la sobrepoblación. Claro, entonces después les explicamos lo que es el crecimiento, ¿no? Que el decrecimiento no se refiere a que todas tengamos que volver a la edad de la piedra, sino que realmente se trata de hacer un mejor reparto de los recursos disponibles que tenemos en ese planeta limitado, ¿no? Y que efectivamente la crisis climática pues necesita cambios sistémicos, como decimos mucho en Fridays for Future, ¿no? Cambiemos el sistema, no el clima. Pues que viene de ahí, que no podemos pretender solamente con recursos renovables mantener el mismo nivel energético que tenemos hoy en día, sino que necesitamos replantearnos el propio funcionamiento de nuestra sociedad. Y para eso, pues es necesario, como han dicho antes, que la juventud esté formada no solamente sobre el cambio climático, sino también sobre la acción social, ¿no? Sobre cómo organizarse en colectivo. Estamos fomentando mucho como sociedad la delegación, la dependencia. Hacemos una enseñanza democrática que consiste en elegir un delegado y que el delegado jura, ¿no? No digo que sea así en todos los coles, pero es algo que desgraciadamente se da. Y si yo no soy la delegada, pues no me tengo que preocupar, porque me lo va a resolver ella, ¿no? Y entonces, claro, eso desde nuestro punto de vista, pues no es demasiado compatible con una sociedad que se va a tener que afrontar unos retos que nos afectan a todas y que exigen pues una reorganización de base, ¿no? Porque si tenemos que crear nuestro huerto porque no vamos a poder tener espárragos de Perú, va a hacer falta que todo el mundo participe en la organización del huerto y que todo el mundo piense y aporte sus ideas, ¿no? Bien. Al final estoy dando a vosotros el taller del alumnado, pero bueno, así. Viene bien. Claro, pues eso, después ya con tanta teoría pues pasamos un poco a la acción, ¿no? Que les preguntamos qué tipo de acciones conocen, les damos esa listita para hacer hincapié en que cada persona pues tiene que buscar la manera de implicarse en la que mejor se sienta, ¿no? Porque sabemos que no es lo mismo estar en un movimiento social de calle que un partido político, que un sindicato, y que incluso dentro de eso hay gran diversidad. Entonces, si tú te quieres implicar y quieres dejar ahí mucho tiempo de tu vida, al fin y al cabo, pues es importante que encuentres tu vía, ¿no? Porque si no, al final lo que fomentamos es el burnout activista y tampoco es eso donde queremos llegar. Entonces nos parece importante que la gente conozca las diferentes opciones que se pueden encontrar y que vayan experimentando, que se metan en un sitio y si no están a gusto que se salgan, que prueben en otro, que no todo el mundo aterriza directamente en el lugar donde se vaya a quedar luego, ¿no? Pero que al menos conozcan un poco las diferencias, las opciones que hay. Muy bien. Y al final de esto, bueno, eso les enseñamos un poco el tipo de acciones, ¿no? Que se pueden hacer y les hacemos como una especie de taller práctico. Eso, claro, con tiempo funciona mejor, cuando hay poco tiempo para el guerrero sí, pero el taller consiste en repartirles en grupos y decirles, mira, imaginaos que hay un congreso de unos altos cargos de una empresa contaminante aquí en vuestra ciudad y que vosotras sois un colectivo climático que queréis hacer una acción contra ese congreso, ¿no? Contra esa contaminación de la empresa, no sé qué. Aquí este vídeo es de una gente que lo ha hecho con Shell, entonces lo ponemos un poco como ejemplo, ¿no? Para que den unas ideas. Y les decimos que cada grupo se tiene que encargar de un aspecto, o bien de la narrativa, o bien del diseño de la acción en sí, ¿no? Y les damos unas pautas reales que nosotras nos encontramos cuando montamos acciones
sobre todo cuando son masivas a nivel estatal, etcétera, para tener en cuenta la diversidad en esas acciones, ¿no? Y en el relato que transmitimos de por qué estamos saliendo a la calle. Entonces, por ejemplo, creamos un grupo de la perspectiva de género en la narrativa, ¿no? Y les damos unos artículos de prensa sobre Shell en ese caso, porque es el caso como más famoso, ¿no?, que hemos encontrado, de donde tiene que sacar información de por qué la contaminación de Shell pues afecta a las mujeres en las zonas donde Shell está extrayendo, ¿no? Luego está la contraparte de la perspectiva de género en la propia acción. Y les damos un papelito con preocupaciones con las que nos salimos encontrando, ¿no? Con los que nos solemos encontrar. Por ejemplo, ten en cuenta que muchas mujeres tienen responsabilidades de cuidados. ¿Qué podéis hacer para que puedan participar en la acción, ¿no? O una acción suele tener portavocías, pues tener en cuenta que necesita diferentes perspectivas, que no queréis crear una visibilidad solamente masculina, ¿no? ¿Cómo puedes fomentar eso? Y las hacemos este tipo de preguntas con el tema de género, con el tema del antirracismo, ¿no? Porque no se puede olvidar tampoco de que la mayoría de empresas contaminantes contra las que actuamos, pues tienen su actividad extractivista situada en países del sur global. Entonces ahí entran temas como la representatividad, ¿no? Aquí muchas veces en los colectivos somos todas o casi toda gente blanca, europea. Entonces, ¿cómo tocamos esos temas sin ser paternalistas? ¿Cómo podemos incluso conectar con las poblaciones afectadas para que puedan hablar por sí mismas? ¿Cómo podemos, si hay gente migrada sin papeles a veces en nuestras acciones, protegerla para que no tengan problemas con la policía? Porque no es lo mismo exponernos nosotras que una persona que aquí tiene, pues directamente no tiene papeles o tiene una situación legal un poco pues más complicada, ¿no? Entonces, les invitamos a que reflexionen sobre ese tipo de cuestiones, también sobre la relación con los trabajadores y las trabajadoras de las empresas, porque es algo que a nosotras nos pasa muchísimo cuando montamos una acción ya un poco más disruptiva, ¿no? Como por ejemplo aquí en octubre en Huelva, Friday for Future y otros colectivos del clima a nivel estatal, hicimos un bloqueo de carretera en el Poliquímico. Y ahí en ese tipo de acciones pues siempre hay un poco de potencial de conflicto, ¿no? Porque, claro, la plantilla puede entender que nosotros estamos en contra de sus puestos de trabajo, que evidentemente no queremos que despidan a nadie, queremos que haya una transición justa hacia otro modelo de empleo. Queremos saber también las reivindicaciones que tengan ellas, porque normalmente no están tampoco perfectos en su sitio de trabajo, ¿no? Se intenta siempre conectar con los sindicatos, con la representación que haya, que a veces funciona mejor y a veces funciona peor, la verdad. Pero es una expresión que hay, ¿no? Y también nos parece importante en este taller destinado a gente que vaya a practicar, que vaya a llevar a cabo un voluntariado, un activismo, que lo tenga en cuenta por si se lo encuentran en un futuro, ¿no? Y la verdad que ese taller cuando se hace con un poco de tiempo salen resultados muy interesantes, porque suele ser gente que ya tiene un poco de conocimiento previo, que solo trabajan un montón, y nosotras los dejamos prácticamente a su bola, nos quedamos así para que nos consulten, que les resolvamos alguna duda, pero que ellos en 40 minutos, una hora, lo que tengamos, lo vayan elaborando, que después lo presenten. Y salen ideas pues bastante valiosas, sobre todo teniendo en cuenta que no siempre son gente que ya haya preparado acciones en la calle, que a lo mejor han participado en alguna manifestación, pero que nunca han estado en el equipo organizador, ¿no? Entonces, es un poco una prueba en un espacio seguro de qué harían si en un futuro pues se encontraran en esa situación de tener que tomar la responsabilidad por una movida activista, ¿no? Y ya en principio con esto cerraría, no sé cómo va el tiempo, pero ya para que tenga un poco de debate, sí. Sí, ya nos hemos pasado tiempo de Ya hecho, hemos un pasado, poco porque sí. íbamos un poquillo apretados. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias.
Sí, no sé si hay preguntas, alguna inquietud que quieran planteársele. Carmen. Sí, y fijo que sobre yo quería preguntar por el tema de la social o algo, y como veis, que está implantar. Y luego no sé si para luego para después una reflexión también sobre lo que estaba planteando el serio de la acción directa no violenta. Y os comparto nada, en 30 segundos. Me llama muchísimo la atención. Tengo un hijo de 14 años que se ha chupado todas las charlas de cambio climático desde que estaba dentro de la barriga, que tiene asumidísimo, que nos vamos a la mierda. Y hace nada vino de clase diciendo, claro, es que esto de tirar tomates a los niños, ¿por qué se hace de esta manera? No sé cómo lo va a ver, también desde el sistema docente, bueno, de alguna manera, como que se entiende que la escuela está para formar ciudadanos responsables y no precisamente que reaccionen así, pero yo creo que ya estamos en un momento que hay que reaccionar. No sé, quería trasladar un poco así esta reflexión de cómo veis en qué momento estamos y en qué momento como sociedad también. A ver, el problema es que yo estoy en sexto y en sexto no ha entrado la LOMLOE. Como tutora no estoy totalmente metida, pero lo poco que he podido compartir con los compañeros y compañeras que sí que están ya programando este año según LOMLOE, el tema de los saberes y de los escenarios de aprendizaje nos ponen el marco perfecto para poder incidir más en esto precisamente que estamos hablando. Yo creo que nuestro centro ya trabaja según la LOMLOE hace muchos años. Entonces tal vez que tienen un espía y lo han mandado al cole y al cole de Antonio y al cole de tantos profes y profesoras que estamos haciéndolo de esta manera, ¿no? Sí. Es una oportunidad, como siempre, pero claro, cuando te lanzan el guante tienes que saber coger. Y lo que estás diciendo, bueno, pues no sé, hay de todo, como en Botic. Hay profes que son de una manera y otros que son de otra. Me gustaría decir algo. Estaba acordando de una feminista decolonial, Françoise Berger, que estaba hablando ayer precisamente de... Me acuerdo porque, como también he trabajado en la escuela, en el fondo lo que estamos viviendo es una explotación de los países del norte a los países del sur bestial, ¿no? Porque, claro, estamos hablando del consumo que tenemos, que así no se puede vivir, no puede vivir ni una parte de la humanidad. Estamos consumiendo todos los recursos del planeta, entre eso que hay países del norte. Entonces, que son las víctimas de este crimen. Y hay feminismo antimilitarista que probablemente denuncia esto como el militarismo a nivel mundial lo que hace es apropiarse de las riquezas de... Yo creo que eso también debe enseñarse en la escuela, ¿no? Que vivimos por encima de nuestras posibilidades, que hay una conexión del ecologismo con el feminismo, con el militarismo, que tiene que denunciar esta realidad. Vivimos así gracias a otros países que están... Y además, yo querría decir una cosa, un poco respondiendo a lo que está diciendo Carmen. La LOMLOE he presentado un marco normativo que es de carácter teórico, pero es verdad que si bien impulsa la labor del profesorado para que integre este tipo de saberes en su quehacer diario y como currículo, ¿no? Pero luego, aparte de tener un discurso, el profesorado requiere de otras herramientas también, que es la formación y el acompañamiento en la transición y la transformación del modelo pedagógico que hemos estado arrastrando hasta ahora. Y en ese sentido, no estoy tan segura yo de que la LOMLOE verdaderamente, por sí misma, esté dotando a los centros escolares y al profesorado de esa capacitación y de esos recursos. Una de las reivindicaciones claras, por ejemplo, que nosotros tenemos como sindicato es la baja de ratios, y para que podamos trabajar de manera distinta, eso sería también esencial, y no se está haciendo, y es algo que se les está pidiendo, ¿no? Eso por una parte, y después por otra parte, inclusive los conceptos de referencias que tenemos, ahora me estaba recordando mucho lo que estaba hablando Xenia, me estaba recordando, y perdona, miré el móvil, pero fue para garantizarme que decía bien el apellido de Rabuth, que es Kate Rabuth, que es una economista británica que habla de la necesidad de que el crecimiento se dé en el marco limitativo
de lo ecológico y de lo social y la justicia social, ¿no? Una de las falacias que desde mi punto de vista se ofrecen en los centros escolares, a mí me molesta bastante que, por ejemplo, definan economía como esa ciencia que intenta gestionar los recursos limitados naturales para dar respuesta a las necesidades humanas que son infinitas. Mire usted, las necesidades humanas no son infinitas. Entonces, empezando por ahí, estamos enseñando una mentira de partida. Entonces, si estamos diciendo que necesitamos cambiar el modelo de consumo y el modelo social, es necesario que también ofrezcamos un discurso adecuado y congruente con eso y que después capacitemos y aportemos las herramientas y los medios necesarios para poder llevar a cabo la transformación. Y a veces empieza por cuestiones básicas como tener menos alumnados en las aulas o un alumnado con el que verdaderamente podamos trabajar de esa manera. Entonces... Y si me permite, una nueva formación del profesorado. Claro, claro. Sí. Porque es que para este cambio que nosotros estamos hablando aquí, esta nueva perspectiva de la relación de los seres humanos con la tierra, necesitamos cambiar totalmente nuestra forma de enseñar, nuestra forma de trasladar el mensaje al alumnado, y eso exige formación del profesorado. El profesorado ahora mismo no estamos preparados, ni mucho menos, estamos lejos de ser un colectivo consciente o preocupado con la crisis ambiental y ser capaz de trasladarla, aunque la ley lo ponga, aunque venga en el libro y aunque eso, si nosotros no vivimos esa problemática desde dentro, difícilmente vamos a ser capaces de trasladarla a nuestro alumnado. Dejar que los movimientos sociales también penetren en la educación. ¿Lo? Que los movimientos sociales también puedan entrar a... Sí, sí, sí. Nothing else. Pues nada, pues muchísimas gracias y nos emplazamos a las 5. A las 5 nos vemos otra vez. Muy bien.